Buenas tardes, el día de hoy tenemos el tema de medidas de posición para datos agrupados. Cuando hablamos de datos agrupados o de medidas de posición, tenemos tres medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Sabemos que ellos son medidas de posición que dividen en conjuntos de datos en grupos con el mismo número de individuos. Los cuartiles dividen en 4 partes iguales a un grupo de personas. Los deciles dividen en 10 partes y los percentiles dividen en 100 partes. Para hallar los cuartiles para datos agrupados, pues los cuartiles se calculan de la siguiente manera. Cuartil K, que va a ser igual al límite inferior de la clase cuartílica, más K por N entre 4. Acuérdense que el K por N entre 4 es la posición donde se está encontrando el cuartil, menos la frecuencia, y esta posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, este va a ser el FI. El anterior a él se va a llamar la frecuencia absoluta acumulada anterior, cuando es menos 1, y cuando es FK, FQ, sencillamente es la frecuencia absoluta acumulada. Sabemos que C viene a ser la amplitud y siempre la amplitud es la misma para todos los intervalos. Dice, dada la siguiente distribución, determinar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Observamos los datos, nos vamos a Excel. Acá está. Me piden calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 en el siguiente conjunto. Entonces, lo primero que yo observo son mi límite inferior y mi límite superior. Pero para yo hallar, acuérdense, para yo hallar la posición del cuartil 1, primero tengo que hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el símbolo de la frecuencia absoluta acumulada? F mayúscula y I. Perfecto, es F mayúscula I. Entonces, ¿cómo se halla? El primer dato se pasa y luego se suma con el siguiente. Claro, el primer dato se pasa y luego se suma el anterior más el siguiente de la frecuencia absoluta. Y luego se arrastra. Perfecto. ¿Necesitamos el valor de n? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hallar como primer paso la posición. ¿Y cómo se halla la posición? Se halla acá, que es el cuartil que me piden, n es el total de datos, ¿y tengo el total de datos? No, Miss, Todavía. todavía. ¿Y cómo se halla el total de datos? Sumando el F minúscula, toda la celda de frecuencia. Claro. Y ya está la suma. ¿Qué más me piden hallar? Me piden hallar la amplitud. Yo les dije que la amplitud siempre iba a ser la misma. ¿Y cómo se halla la amplitud? Límite inferior menos límite superior. Ah, ya, límite inferior menos límite superior. Sí, Miss. Mira, muy bien, tú me has dicho más límite inferior menos límite superior. Oh my God, sale negativo. Miss, le falta el entre 2. Cuando yo divido, a ver, hay dos cosas que tenemos siempre que tener. La amplitud y el otro se llama el término medio o marca de clase. Son dos cosas totalmente diferentes. La marca de clase siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos límites dividido entre 2. En cambio, la amplitud es la diferencia.
Pero ¿cuál diferencia? Es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Primero es el límite superior y luego es el límite inferior. Y para todos va a ser la misma. La amplitud siempre es la misma. ¿Por qué? Porque es de cuánto en cuánto va cada intervalo. Y siempre digamos, de cuánto en cuánto va, siempre va a ser la misma. Si va de 10 en 10, siempre vamos a sumarle más 10, más 10, más 10. Si va de 5 en 5, siempre se va a sumar 5, 5, dependiendo del número que me salga en la amplitud. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Entonces, lo primero que yo tengo que hallar es la posición donde se va a encontrar el cuartil 1. Observo acá. Aquí está, cuartil 1. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la posición siempre es K por N entre 4. ¿El valor de K cuánto vale? 1, Miss. 1 porque es el que me están pidiendo, el cuartil que me están pidiendo. Por N. Por 100. 100. Todo entre 4. 4. Me salió 25. Pero este 25, ¿qué vendrá a ser? ¿Vendrá a ser el valor del cuartil 1? ¿O qué es? ¿O es la posición? La posición, Miss. Posición. Esa es la posición. ¿Y dónde lo voy a buscar esa posición? En la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada. Exactamente. A ver, si ya tengo la posición de cuartil 1, ¿dónde voy a buscarla? A ver, acá está, dice que es 25. 5, 14, 39. ¿Dónde está el 25? En el 29, Miss. En el 39. Por lo tanto, este 39, ¿qué va a ser? Va a ser el FI, ¿sí o no? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Por lo tanto, ¿cuál viene a ser el límite? Porque me piden límite del cuartil. ¿Cuál viene a ser el límite? 20, Miss. 20. Muy bien, va a ser 20. Hasta aquí estamos bien. Pero me piden el anterior de la frecuencia acumulada del cuartil. ¿Cuál es el límite anterior? La frecuencia anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior. 14, Miss. 14. 14. Muy bien, 14. Ese viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior. Ya tengo todos los datos o me falta un dato. ¿Tengo todos los datos o me falta un dato, chicos? No falta ninguno. Falta la parte de 71 es, si mal no recuerdo, posterior, frecuencia. Pero hay absoluta. posterior, me piden en la fórmula posterior. A ver. No, Miss. Si no me piden, sencillamente no se coloca, pues, no se halla. Solamente se halla lo que pide nuestra fórmula. Tengo la amplitud, la tengo. Tengo la posición del cuartil, la tengo. Es 25. ¿Sí o no? Porque esto representa KN, tengo 25. Tengo la frecuencia absoluta acumulada del cuartil, la tengo. Tengo la frecuencia absoluta acumulada anterior, la tengo. Están todos mis datos. Entonces voy a colocar mi fórmula. Más límite inferior. Más, abro paréntesis. Observen, estoy abriendo paréntesis.
pero observo que hay una resta. Entonces abro otro paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es K por N entre 4? Ya lo hemos hallado. ¿Cuánto es? 25. 25, claro, porque esa es la posición. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. 14. 14. 14. Cierro paréntesis de la resta entre, abro paréntesis nuevamente, la frecuencia absoluta. ¿Cuánto es? 39. 39. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. 14. 14. Y ya está. Cierro. Cierro por la amplitud. 10. 10. Perfecto, por 10. Y ya está. Ya está mi cuartil 1. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al cuartil 2. Primero voy a hallar la posición. A ver. Antonio Rosas, ¿cómo hallo la posición del cuartil 2? Frecuencia acumulada, Miss. Ojo, voy a hallar la posición del cuartil 2. ¿Cuál es la fórmula para hallar la posición del cuartil 2? 2 Ah, ya. por 100 entre 4. Y ese vendría a ser la posición. ¿Y dónde la voy a buscar? Antonio, ¿dónde la buscó? Sí, Miss. ¿Dónde la busco? La frecuencia acumulada, Miss. En la frecuencia absoluta acumulada. Entonces ya tengo mi posición. ¿Dónde está esa posición? 50, ¿dónde estará? Allá en el cuartil 2. 71. ¿Dónde? Es 50. ¿Dónde está ubicado? En el 71. Perfecto. Este vendría a ser ¿qué? Esto viene a ser la frecuencia Frecuencia. Ya, ve, no yendo por acá. A ver. Ese viene a ser la frecuencia absoluta. Pero a mí me piden también la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta anterior? 39. Claro, pues eso viene a ser la frecuencia absoluta anterior. Perfecto, vendría a ser 39. ¿Tengo todo, sí o no? ¿Y el límite? 30, Miss. 30. Perfecto. Empezamos a hallar. A ver. Bautista Altamirano. Sí, Miss. Bautista Altamirano, a ver, dime cómo voy a hacer para hallar ¿Cuál es, Miss? Dígame. para hallar ¿La el, fórmula? para hallar el cuartil 2. Dime cómo voy a hallarlo, a ver, por Excel. Primero, Miss, es el límite inferior más... Primero va el signo más para empezar a aplicar la fórmula, o el signo igual. Sí, Miss. Ya, aquí coloco el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 30. 30. ¿Qué más? Más 25, que es la posición, Miss.
que sea yo. Ojo, ojo, ojo. Estamos en el cuartil 2, no en el cuartil 1, y observa los paréntesis. Ah, ya me dice 50 es. Pero observa los paréntesis. ¿Cuántos paréntesis? ¿Un paréntesis o dos paréntesis voy a hacer? Observa, por favor. Un paréntesis. Ese es un paréntesis por la división y otro paréntesis por la resta, acuérdate. ¿Y a qué voy a restar? El 50 ¿Ya? menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 39. ¿Cuánto? 39. Ya. ¿Qué más? Cierro paréntesis. Ya. Ahora tengo que entre la frecuencia. Ahí me hice esa parte, no entendí muy bien. Justamente, abro paréntesis nuevamente porque hay una resta. Esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuánto viene a ser la frecuencia absoluta acumulada? 71 71 menos la menos frecuencia absoluta acumulada anterior, que es la 39. que es 39. Cierro paréntesis, Entre, ya terminamos ya terminamos esta división. ¿Qué sigue? no me cierro paréntesis por la amplitud, que es 10, 10. porque es la misma para todos. Sí. Perfecto, ahí está nuestro cuartil 2. Nos vamos al cuartil 3. Muy bien, Bautista. Condori Romucho. Mis, Condori, hállame la posición del cuartil 3. ¿Cómo se halla la posición del cuartil 3? más 3 Ya, por, por 100 ya. entre 4. Perfecto. Acuérdate que esta es la posición del cuartil. Yo te pregunto, ¿y esa posición dónde la busco? En la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Muy bien. Ahora, vamos a buscar 75. ¿Dónde está 75? En la frecuencia absoluta acumulada 92. Perfecto, en el 92. Vamos a ponerle otro color. Ya está. Muy bien. Esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál vendría a ser? Solamente hay que buscar tres cosas. La frecuencia. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? 71. Claro, muy bien, 71. Este vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior. Perfecto. Ahí va la segunda. Y la tercera es el límite. Es 40. Perfecto, muy bien. Reemplázame en la fórmula, por favor. En la fórmula de Excel, ¿verdad, Miss? La fórmula que está aquí, Ah, acá en Excel. Porque acuérdate que cuando son agrupados ya no puedo hacerlo por Excel. más límite inferior. ¿Cuánto es? 40. Ya. Ya, más, abre paréntesis, ¿Cuántos paréntesis? ¿Uno o dos? otro paréntesis más, Claro, ya. Con 75, Ya. la posición, menos la frecuencia absoluta anterior,
que vendría a ser 71. Ya. Ok. Cierra paréntesis, entre, abre paréntesis, 92, en la frecuencia absoluta acumulada 92, menos la anterior, que vendría a ser la 71, cierra paréntesis, otro más, cierra paréntesis, por la amplitud que vendría a ser, ¿dónde está? 10. Correcto. Ahí ves. Lo vamos a dejar solamente con 2 decimales. Muy bien. Muy bien, Condori Romucho. Gracias, Miss. Muy buena intervención. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre los cuartiles? ¿O todo está correctamente explicado? ¿Lo han comprendido? Muy bien. Nos vamos entonces al siguiente. Los deciles. Sabemos que los deciles se calculan utilizando la siguiente fórmula. Mira qué es lo que voy a necesitar. Solamente lo que yo voy a necesitar va a ser el límite inferior, la posición. El primer paso es hallar la posición. ¿Por qué? Porque con la posición voy a ubicar, ¿en dónde ubico la posición? En la frecuencia absoluta acumulada. Ahí voy a ubicar la posición. Entonces, de ahí ubico la frecuencia absoluta anterior, porque me están pidiendo la anterior. Y me están pidiendo la amplitud. ¿De acuerdo? Me piden, se tomó un examen y las respuestas fueron las siguientes. Calcular el decil 3, decil 5, decil 7 y decil 9. Bueno, nos vamos a Excel. Y nos vamos a los deciles. Muy bien. Yo les pregunto, aquí en este problema necesito tener la frecuencia absoluta. A ver, Escate Florindes. Dígame, profesora. Escate, ¿cómo hallo la frecuencia absoluta acumulada? Primero traspaso el primer número, que es 5. Ya, lo traslado. Y luego sumas el 5 más el 9. Perfecto, y luego arrastro. ¿Necesito llenar algo más de mi cuadro? ¿O ahí ya terminé todo? Sí, la amplitud. ¿Y cómo se halla la amplitud? Hay límites inferior más límite superior. ¿Sumo o resto? No, ¿La amplitud se suma o se resta? no recuerdo eso, Ya, para que te recuerdes. La amplitud se resta. Límite superior menos límite inferior. Y la amplitud siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque siempre es la cantidad que se le suma al límite superior, el límite inferior para llegar al límite superior. ¿Qué más me falta completar mi tabla? N. ¿Y N qué es? ¿Qué simboliza N? El total de... el total de datos. Ya, ¿y cómo se halla el total de datos? Lo sumas de la frecuencia absoluta. Claro, sumo toda la frecuencia absoluta y me sale 100. Perfecto. Ahora sí, ya tengo toda mi tabla llena. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tengo que hallar primero? ¿Aplicar de frente la fórmula o hallar la posición? Hallar la posición. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallo la posición del decil 3? 3 3 a más 3 más
¿Más? ¿Dónde está el más? Dime. Ay, ¿qué hablo? Paréntesis. A ver, es K por N. 3 por 100 entre 10. 3 por 100 entre 10. ¿Qué vendría a ser 30? Ahí yo te pregunto. Escate, Dígame, Miss. ¿dónde busco el 30? En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y dónde está ubicado aproximadamente? En